para la obra que lo he llamado. Cuando hablamos de apartados en los términos bíblicos, es que Dios nos sacó del mundo de la oscuridad y nos trasladó al mundo de su luz. Nos trasladó, nos apartó de las tinieblas, nos separó para Él. Nos separó y nos santificó a la misma vez, nos salvó. Amén. Eso es separar en los términos bíblicos. Es que Dios nos sacó de un lugar donde estábamos y nos trasladó a otro mejor lugar para que nosotros tuviésemos ahora libertad, la libertad que no teníamos. Estábamos ciegos, nos dio vista, estábamos muertos en delitos y pecados y nos trasladó al lugar donde hay vida. Eso es separarnos. Amén. Cuando alguien pone la fe en Jesucristo y se convierte en un creyente, es santificado, es decir, es apartado con un propósito de parte de Dios. Dios lo escoge, Dios lo elige y lo aparta, pero tras ese apartamiento es que hay un propósito detrás de todo eso, el por qué Dios nos ha apartado para Él. Dios no aparta a la gente simplemente por apartarla, sino que detrás de todo eso hay muchas cosas que Dios quiere realizar en la vida del ser humano. Dios quiere que su pueblo sea distinguido al resto del mundo por su pureza y por sus convicciones, de la manera que tenemos que ser diferentes en nuestra forma de cómo pensamos y en la forma de cómo vivimos. Y es por eso que Él nos separa, porque no podemos ser iguales a los demás. Ahí viene una separación para que podamos ser distinguidos, para que nuestro estilo de vida sea diferente, para nuestra forma de pensar, de vestir, de actuar, de hablar es diferente. Cuando Dios nos aparta, todas las cosas cambian. Y es por eso que en Primera de Pedro capítulo 2 y 9 habla y dice de la siguiente manera: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miramos que aquí nos aparta como un pueblo escogido, como una nación santa. Somos el pueblo adquirido por Dios, pero detrás de todo eso vemos las virtudes de Él. Pero también hay otro tipo de apartamiento, o sea, de separación. Está la separación cuando nos separa para que seamos santos, para salvarnos. Pero está la separación que nos aparta para cierto trabajo que hagamos o que tenemos que hacer, o cierta misión que se nos ha de encomendar en el camino en el cual vayamos caminando. O sea que primero nos aparta, nos santifica, nos salva, pero detrás de todo eso hay otra separación, hay otro apartamento de donde nos separa y nos aparta, porque hay una misión que Dios quiere que logremos. En otras palabras, nos elige para cierta cosa que Él quiere que hagamos. Y el resultado de ese traslado surge el deseo de servir a Dios, porque hay agradecimiento en nosotros, y es ahí donde viene el deseo de que queremos hacer algo para la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Con el tiempo, mientras el tiempo va pasando, vamos sintiendo que Dios nos está llamando para algo más. No sé si a usted le ha pasado que entre más va conociendo de Dios, se va dando cuenta que hay algo más que Dios tiene para con nosotros, que no solamente nos salvó para que fuésemos al cielo, sino que hay algo más que nos vamos dando cuenta que Dios quiere que trabajemos en la obra, en su viña. Y cada día que pasa nos inquieta y nos preguntamos: ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
¿O cuál es la área en la cual Dios nos está llevando a que trabajemos? Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido incómodo, joven, si alguna vez ha sentido que tiene algo más que hacer, o que Dios lo está llamando a hacer algo más, que esto no es todo. Tal vez se canta, alaba, tal vez viene al servicio, tal vez es maestro de escuela dominical, pero algo le dice que hay algo más que Dios quiere que haga. Hay una misión que Dios lo está llamando. Y usted se pregunta, ¿cuál es esa misión? David fue llamado o apartado o escogido y ungido por Dios para llevar a cabo una tarea. O sea que cuando Dios nos elige específicamente para hacer una tarea. David fue llamado, ungido como rey para dirigir al pueblo de Israel. O sea que Dios lo apartó solo. O sea, Dios no lo apartó solamente por apartarlo a David, sino que lo convirtió en un rey para guiar al pueblo de Israel. Cuando Dios llama, no solamente podemos decir nos llama, sino que también nos prepara, y a través de la preparación también viene acompañada la unción cuando nos unge. Porque Dios, cuando prepara o nos llama, nos va a preparar, pero también nos va a dar la autoridad para que llevemos a cabo esa obra. Cuando Dios llama a Moisés en capítulo 4 del libro de Éxodo, dice así la siguiente palabra, Éxodo 4, 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor. Cuando Dios le habla en el monte Sinaí, Moisés dice: ay, Señor. Ay. Entonces dijo Moisés: oh Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Está poniendo excusa. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahí Dios está llamando a Moisés para una misión. Y Moisés en ese llamado se siente incapaz de hacer lo que Dios le está llamando a hacer. Pone excusas: no sé hablar, no sé cómo comunicarme, no sé cómo expresarme. Le está diciendo Moisés a Dios. En otras palabras, Moisés le dice: yo no soy la persona, te has equivocado, no soy la persona adecuada para hacer esta obra. Y el Señor le dice que le va a dar las palabras, que Él va a estar en su boca, que Él va a poner las cosas o las palabras que tiene que hablar. En otras palabras, no hay excusa. Si Dios nos ha elegido y nos ha llamado para algo, no nos preocupemos cómo y por qué y de qué manera lo vamos a hacer. Lo único que Dios quiere es que tengas el deseo, la buena voluntad, y que le creas a Él, y Él lo hará. Cuando alguien tiene el deseo, Dios lo va a llevar más allá de lo que se puede imaginar. Dios lo va a capacitar, porque hay un deseo en el corazón de un joven que quiere hacer la voluntad de Dios. No sabe cómo y de qué manera va a llegar a hacer aquello, pero no te preocupes, Dios se va a encargar. Él te va a abrir las puertas, Él te va a capacitar, Él te va a proveer las herramientas. Lo único que tienes que poner tú es el corazón y decirle al Señor: heme aquí, Señor, a lo que tú me mandes iré, a lo que tú digas, Señor, estoy aquí para servirte, siervo tuyo soy y voy a hacer tu voluntad. La temporada de Moisés, después que él lideró al pueblo de Israel, había llegado a su fin, y alguien tenía que tomar el lugar de Moisés. Y hoy en día podemos decir: alguien tiene que tomar el lugar de aquellos que están avanzados de edad y que por la edad o por ciertas cosas
o cosa de la naturaleza tiene que un día dejar ciertos ministerios. Y alguien tiene que tomar las riendas de esos ministerios. Y es la generación de jóvenes que tenemos hoy en día son los que tienen que tomar. Cuando alguien sale de cierto ministerio, alguien tiene que decir: yo estoy dispuesto a servir en lo que me pongan, en lo que Dios me llame, en lo que Dios desea. No importa si sea pequeño o grande, yo voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, porque me apartó para algo y voy a hacer la voluntad de Dios. No importa lo que sea, pero yo quiero agradar a Dios, quiero servir a Dios y voy a escuchar su palabra, su voz. Si me llamó, aunque sea a limpiar la iglesia, lo voy a hacer, porque es un llamado que me está llamando a limpiar la casa santa donde la gloria de Dios se mueve. Si me he llamado a predicar y a ganar almas, voy a ir, porque es el Señor que me está enviando. Si me envía a orar y a declarar sanidad, en el nombre de Jesús, no voy a tener temor, porque el Espíritu de Dios va conmigo y los demonios van a salir, las enfermedades se van a ir, y en el nombre de Jesús lo voy a hacer, porque Dios me ha llamado. Pero uno de los problemas que existían en los tiempos de los jueces es que cuando un juez, un líder moría, el pueblo de Israel se descarriaba. ¿Por qué? Porque no había quien tomara o llenara ese espacio. No había quien llenara y se anotara y pusiera su nombre en ese espacio. Y cuando no había alguien que dijera: yo continúo lo que fulano de tal ha venido haciendo, heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto a continuar la visión que mi pastor tiene, la visión que los líderes tienen. No voy a dejar morir la visión. Yo voy a llenar ese espacio. Anota mi nombre allí, Señor. Pero la visión no va a morir. La visión va a continuar. Aunque los ancianos ya no puedan, nosotros los jóvenes, diga usted: sí podemos. Y lo vamos a hacer mejor, porque nuestros ancianos nos han enseñado que cuando se hace y se trabaja para el Señor, se hace de corazón. Y ustedes tienen que aprender a hacerlo de corazón, con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su ser. Y Dios los va a respaldar. Ese es el problema que había. Cuando alguien no llena ese espacio, las cosas se vuelven o se tornan diferentes. En la Biblia existen varios tipos de llamado o apartados para diferentes ministerios. Pero dentro de todos los que podemos mirar en la Biblia, hay tres que sobresalen. Y los ministerios más grandes son los de los profetas, los de los sacerdotes y de los reyes. Fueron llamados que por toda la Biblia nos podemos mirar. Fueron llamados especiales, hombres, a trabajar en esa área. Porque en el pueblo, cuando faltaba el profeta, el pueblo se descarriaba. Si los levitas no hacían su trabajo, los sacerdotes, no podía haber una administración en el templo. Si en el pueblo tampoco había un rey, entonces eran como ovejas desamparadas, porque necesitaban ser guiadas. Por tanto, eran
sumamente importante esas tres áreas. La tribu de Leví fue escogida para que pudiera desempeñar lo que es el sacerdocio. En el libro de Números capítulo 3, versículos 5 al 10, dice así en el nombre de Jesús: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerquen la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel. Ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Aquí miramos que Dios escoge a una tribu especial para un servicio muy especial. Aparta a la tribu de Leví para que desarrollen el sacerdocio, los encargados de trabajar en el tabernáculo, en el templo, elegidos. Nadie más podía entrar y ejercer ese trabajo. El extraño que entrara o el que no había sido llamado a eso, dice, debe de morir, porque no lo he escogido para esa causa. Por tanto, era un trabajo muy grande, especial, porque se trataba de las cosas sagradas de Dios en el templo. También está el de los profetas. Jeremías 1:4 al 8. Jeremías 1:4 al 8 dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, dice Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, la misma excusa que puso Moisés: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. En otras palabras, si Dios te escoge para una misión, no pongas excusa. Probable humanamente digas: no estoy capacitado, no tengo las habilidades, no tengo el conocimiento que se requiere de la palabra de Dios, no sé cómo expresarme, no sé cómo dirigirme. No te preocupes, abre tu boca, dice el Señor, y yo la llenaré. No más cree en el llamado que Dios te está haciendo. No más créele que el que te llamó es fiel. ¿Cómo lo vas a hacer? No lo sé. Pero una cosa sé, que mi Dios te va a ayudar a hacer a lo que te ha llamado. De eso no tengo duda. Porque Dios no te llama y comete errores. Si Dios te llama es porque cree de que tú puedes hacer eso. Y hay llamados específicos, únicos y personales que solamente tú los vas a poder hacer bajo la gracia y la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y está el otro llamado de los reyes.
Y en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 1, 39. Primer libro de Reyes 1:39 dice: y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Lo ungieron con el cuerno de aceite. Y ese es el llamado que Dios hace a los reyes. También en el libro de Samuel, capítulo 16, 11 al 12, dice, hablando del llamado que Dios hace a otro rey, que es David, al padre de Salomón. Primer libro de Samuel 16, 11 al 12 dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Levántate, úngelo, porque este es. Dios sabe a quién elige. Dios no se equivoca. Cuando Él llama a hacer algo, es un llamado perfecto, no se va a equivocar. No tengas temor lo que Dios te está poniendo a hacer. Es Dios quien ha puesto eso en tu corazón. Y es mejor que lo obedezca, lo hagas. Porque Dios tiene planes, objetivos para tu vida. Y Dios dice: este es al que yo he elegido. Levántate y úngelo, porque yo voy a hacer maravillas a través de su vida. No es que soy un adolescente, no importa. El propósito de Dios es grande y poderoso, sea para un niño, para un adolescente, o para un joven, o para un anciano. Entonces hay tres llamados diferentes. Pero también cada uno de ellos tenía una unción. Tras el llamado, eran ungidos y enviados a la misión. Y dependiendo de la unción que ya recibían, así iba a ser el resultado de su llamado. Porque un llamado sin la unción no es un llamado completo. Dios no te va a llamar, te va a enviar sin las herramientas y especialmente sin el poder que los cristianos necesitamos para hacer a lo que Dios nos ha llamado. Por tanto, Dios ungía al rey, Dios ungía, no sé cuál tengo acá, el sacerdote, y Dios ungía al profeta. Para cada uno de ellos había una unción diferente. El mismo Espíritu, pero un llamado diferente. El mismo Dios, pero un llamado diferente. El mismo Rey, pero una obra que realizar diferente. Y tras ese llamado venía la unción. Ahora, ¿quién va a llenar ese espacio en blanco? ¿Quién va a decir: Señor, yo quiero la unción de profeta, quiero predicar tu palabra, quiero alcanzar las almas, Señor, quiero seguir esta visión de esta iglesia, quiero sentir lo que usted siente, la pasión por las almas, quiero la unción de profeta? ¿O quién va a decir en esta tarde: quiero la unción de un rey, quiero la unción de un sacerdote, porque quiero ser un verdadero ministro de Dios que te agrada, que te sirve, que se santifica, que se aparta, que hace la voluntad tuya? Who's gonna fill the blank en esta
noche. Yo le voy a decir algo. Estaba leyendo una historia y nunca le había puesto atención o nunca había entendido algo. No sé si a usted le pasa que ha leído una historia, pero de repente la lee y le llama la atención algo. Todos conocemos la historia de la Agar, la sierva de Abraham, que tuvo un hijo que es Ismael. Pero hay problemas ahí. Al modo que la esposa de Abraham le dice: tienes que despedir a esta mujer con su hijo porque estamos teniendo problemas. Lo estoy parafraseando. Y Abraham en su dolor no quería, pero Dios le dice: hazle caso a tu esposa, lo que ella te diga, hazlo. Y dice la palabra de Dios que Abraham le da pan y le da el odre con agua y lo despide. Y caminan por el desierto, pero pasado el tiempo parece ser que les hace falta el pan y les hace falta el agua, pero lo que más enfatiza la palabra es el agua. Y les voy a leer en Génesis 21, 15 al 9, esa parte. Y dice Génesis 21, 15 al 9: y le faltó agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, o sea, la mamá, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, escuche, esto es lo que me llamó la atención. El muchacho alzó su voz y lloró. El muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. No digas que eres muy joven para que Dios te use o no te escuche. Lo que tienes que hacer es levantar un clamor, un grito de desesperación, de dolor, como este muchacho lo hizo en ese momento. Y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Hacia dónde me quieres llevar, Señor? Porque hay un fuego en mí que arde, pero no sé cómo y de qué manera, Señor. Sé que me estás llamando, pero ¿qué quieres que yo haga, Dios, para tu obra? Y cuando el muchacho lloró y gritó, Dios lo escuchó. Y cuando tú comiences a clamar, a llorar, que te duele, cuando las almas se pierden, Dios te va a escuchar y te va a enviar y te va a decir: no te preocupes. Te va a abrir los ojos y en fuente de ti va a haber una fuente que te va a alimentar. Pero tienes
que salir un clamor y decirle: Jesús, Señor, aquí estoy. Me has llamado para hacer algo, pero no sé cómo. Soy joven. No tengo la sabiduría que los ancianos tienen, pero te quiero servir, Señor. Y tienes que llorar apasionadamente por eso que quieres hacer, y Dios te va a abrir los ojos y te va a enseñar lo que quieres que hagas. Un predicador llamado Juan Knox dijo: dame a Escocia o me muero. Le dijo al Señor: dame a Escocia o me muero. Y en esta tarde tú le puedes decir: dame almas o me muero. Dame ministerio o me muero. Ponme a hacer algo o me muero. No quiero estar sin hacer nada, Señor. Dame que hacer algo o me muero. Porque me llamaste, me apartaste, y yo quiero llenar ese espacio donde dice: apártame a José para la obra que lo he llamado. Apártame a Miguel para la obra que le he llamado. Apártame a María para la obra que lo he llamado. ¿Y quién va a decir: Señor, yo soy esa persona a la cual tú has llamado? Y le quiero decir una historia, y con esta historia voy a terminar. Ustedes tal vez han escuchado la historia de Alejandro el Grande o Magno. Es una historia muy tremenda. Alejandro el Magno o el Grande fue hijo de Filipo, el rey Filipo II. Y fue educado por Aristóteles. A los 14 años se convirtió en un guerrero del ejército de su padre. A los 18 años se convirtió en un general del ejército. A los 20 años ascendió al reino después que su padre fue asesinado. A los 30 años gobernaba uno de los imperios más poderosos de aquel entonces. Dirigía a un ejército de 33,500 soldados. Enfrentó a ejércitos 3 y 4 veces más grandes numéricamente que su ejército y lo derrotó. A los 12 años de conquista, que fue su reinado, había conquistado, dominado 3 continentes: el continente de Europa, el continente de África y el continente de Asia. En 12 años había sometido a estos 3 continentes bajo su reinado. Y cuando tenía 32 años murió. Unos dicen, hay ciertas especulaciones o historias, pero una de las que me llamó la atención es que dicen, no sé si es cierta, que después que había conquistado estos 3
continentes que eran conocidos de aquel entonces. Cuando terminó al final hasta la India y no supo más que conquistar porque no había más territorio, regresó y entró en una, ¿cómo dice? Cuando no estrés, sino una depresión, porque no había más tierra que conquistar. ¿Qué le quiero decir con esto? Que este hombre dio todo su corazón para un reino terrenal. No importaba si daba la vida, si moría, pero él tenía un objetivo: levantar un reino poderoso, someter a las naciones bajo su reinado, bajo su gobierno, llenar todo el mundo de su reinado y dominar sobre todos. Y nosotros, que no trabajamos para un reino terrenal, sino un reino celestial, que necesita conocer de Dios, ¿por qué no trabajamos y ponemos nuestro corazón en el plan divino de Dios? ¿Por qué no tomamos las cosas de Dios con esa pasión, con esa entrega? Si me voy a morir trabajando en la obra de Dios, pues me voy a morir haciendo las cosas de Dios. Pero yo no me quiero morir sentado en una silla, en una banca, haciendo nada. Yo tengo que hacer algo. Si este hombre fue capaz de llevar un ejército por 3 continentes, donde llegaron a unos lugares que tuvieron que atravesar el mar, 200 a 300 naves cruzando para poder trasladar un ejército de 33.500 soldados hacia otro país. Imagínese usted en medio de un mar con 200, 300 naves navegando con ese ejército, porque quería conquistar a la India y todas las áreas del Asia. Si esta gente es capaz de llenarse el corazón de gloria, porque son capaces con la autoridad que tienen humanamente y someter a otros bajo su reinado, y lo hacen con todo su ser y con toda su entrega, sin importar a quién se lleven por delante, pero lo único que quieren es que sean reconocidos y digan: este es el grande. Y nosotros que trabajamos no para nosotros, no para una organización, nos llenamos de temor en veces. Tenemos miedo a abrir nuestra boca. Aún tenemos miedo de orar por un enfermo, porque sentimos que no tenemos la autoridad. Pero Dios dice en su palabra que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su pueblo, y que mayores cosas que las que Él hizo nosotros haríamos. ¿Por qué nos tenemos que acobardar? Somos el ejército más poderoso que el ejército del grande. Servimos a un comandante y a un rey que no ha perdido ninguna batalla, no conoce derrota. Él tiene el poder no sobre 3 continentes, sino sobre todos los continentes de la tierra. Nosotros somos su pueblo. Nosotros somos el ejército que Él tiene en esta tierra. ¿Por qué tienes miedo pelear? ¿Por qué tienes miedo que Dios te llame a hacer algo? Levanta tu cabeza y dile: Señor, heme aquí. Anota mi nombre ahí. Yo quiero hacer tu voluntad. Te voy a decir algo.
Servir a Dios es tener vida. Servir a Dios es recibir vida. Si llegas a pasar, se quedas parado, porque vamos a hacer algo. No por cualquier cosa están esas cosas ahí. Pero mire, servir a Dios es recibir vida. Cuando uno sirve a Dios, cuando el cristiano sirve a Dios, Dios le da vida. Pero cuando el cristiano deja de servir a Dios, se comienza a secar, porque no está trabajando donde hay vida. O sea, joven, que entre más te envuelves en Dios, más vida recibes de Dios. Entre más haces la voluntad de Dios, más vida te da Dios, más capacidad, más autoridad. Pero en el momento que decides bajar las armas y no servir a Dios, te vas a secar. Vas a comenzar a morir espiritualmente. Y es por eso que hoy tenemos a muchos muertos espiritualmente, porque dejaron de servir a Dios. No al pastor, no a los diáconos. Dejaron de servir a Dios y se han ido secando, porque no están recibiendo vida al servir. ¿Usted por qué cree que muchos ya que están en la edad de retirarse no se retiran del trabajo? Yo le voy a decir, muchos me han dicho: si yo me retiro, me muero. Porque lo que me mantiene vivo, me han dicho muchos ancianos, es el trabajo, es el movimiento que hago. Digo, me decían unos hace poco esta semana: en el momento que yo me retire y deje de hacer algo, me voy a morir, porque mi cuerpo está acostumbrado a estar haciendo algo, y en el momento que yo deje de hacer algo, me muero. Y cuando uno deja de trabajar en la obra de Dios, se muere espiritualmente, porque no está conectado en la fuente que está vida en ese ministerio. Entonces, no sé cuál es la unción o el llamado o la obra que tú tienes que hacer, o quién va a ser el que se va a notar y va a llenar ese espacio. Pero está la unción del rey, la unción del profeta y la unción del sacerdote. No sé a lo que Dios te está llamando, pero si sientes que Dios te está llamando a hacer algo, yo voy a pedir a mi pastor, a los diáconos y a los líderes que me quieran ayudar, porque lo que vamos a hacer es que usted va a recibir. Si usted siente que está recibiendo un llamado y Dios lo está llamando a algo, no solamente lo vamos a dejar que Dios lo llame, lo vamos a ungir. Lo vamos a ungir para que su llamado tenga buen éxito. Porque esta obra, cuando Dios llamó a los 12 apóstoles, no los envió así por enviarlos. Los ungió en el día de Pentecostés, y una vez que fueron ungidos y llenos, entonces los envió a predicar la palabra de Dios. ¿Quieres la unción del rey, la unción del cuerno, o quieres la unción de la redoma del profeta? No sé cuál es la unción que tú quieres en esta tarde, pero cual sea a lo que Dios te está llamando, necesitamos que esta generación se apasione. Necesitamos que esta generación quima. Tus amigos se están perdiendo y se van a ir al infierno si tú no abres la boca. Tu vecino se está perdiendo cuando lo tienes cerca y puedes hablarle y decirle: yo conozco a un Dios que te puede ayudar. No tengas miedo porque eres joven,
porque tienes 13, 14 años, no importa. Dios tiene el poder para usarte y te va a dar la unción del cuerno. No sé si alguien siente un llamado a ser pastor, a ser misionero, a lo que sea, pero en la obra de Dios hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Pero en esta tarde yo no sé cuál es el llamado que Dios te está haciendo, pero cuál sea el llamado, dile: Señor, confírmalo en esta noche. Y como le dijo al primer rey, cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, haz lo que se te venga a la mano, porque Dios está contigo, le dijo al rey Saúl. Hermano pastor, si hay algunos diáconos o algunos líderes que me pueden ayudar, vengan, agarren. Aquí hay aceite, aquí hay aceite acá. Y si hay hermanas ancianas que me pueden ayudar, ¿quién se quiere anotar? Who wants to fill the blank? Vamos a orar en esta tarde. Alguien que sienta el llamado en esta noche, acérquese, acérquese, venga, joven. Ustedes van a hacer temblar a esta nación con la unción del Espíritu. Este es un cuerno especial. Este no es un cuerno cualquiera. Este es un cuerno especial para ungir. No es el shofar que normalmente se usa para sonarlo. Esto es un cuerno especial para ungir. Y la unción del cuerno dice que esta es la unción perfecta, porque no es una vasija hecha por mano de hombre, sino por la mano de Dios. La vasija de vidrio y todo eso es hecha de mano de hombre, pero esta es hecha por mano de Dios naturalmente. Y tú le puedes decir: Señor, yo quiero una unción permanente, porque quiero trabajar hasta el día que usted me llame en tu obra. Por tanto, Dios, dame una unción hasta que me muera. Y si me voy a ir al sepulcro, esa unción se va conmigo a ese sepulcro. Grita, clama, llora como el niño de Agar. Y cuando llores y grites por esa unción, por ese llamado, Dios te va a ungir. En el nombre de Jesús, recibe la unción permanente para tu llamado. Levántate en el nombre de Jesús y dile: Señor, Señor, yo te quiero servir con todo mi ser. Por tanto, úngeme con una unción de cuerno. Unge, Dios, a esta juventud. Quita todo miedo, quita toda inseguridad, quita toda perturbación, y que reciban en esta tarde una unción de lo alto, así como ungía a los profetas, ungías a los reyes, ungías a los sacerdotes, unge a los jóvenes de la tercera iglesia.